Bueno, pues qué bendición es poder estar un domingo más para estudiar juntos la palabra por la cual ya hemos orado y hemos suplicado al Señor que sea su Santo Espíritu el que nos transforme y nos hable a través de ella. Antes de iniciar esta mañana, quisiera de manera particular, una familia de aquí, de la familia de Antioquía, nos hacía el comentario que una de las bendiciones que ha tenido, que ha venido como parte de esta pandemia, es que estos servicios como familia de Antioquía han sido de bendición también para otras casas, como es el caso de la familia Gutiérrez Galindo, que nos ven desde Puebla. Gracias, hermanos, también por ser parte a distancia, ¿no? Pero parte de nosotros. Y también al buen Axel ahí en Guadalajara, que dice su abuelito que no se pierde ninguno de los servicios, ¿no? Así que es las bendiciones que tenemos, que también nos dio esta pandemia. Sin duda, nunca van a suplantar, como hemos dicho, o van a intercambiar el tiempo de oración comunitaria, pero sin duda también nos regala la bendición de poder llegar a otros lados que si no fuera posible por estos medios, no pudiera ser, ¿no? Así que Dios me los bendiga, hermanos, y también un fuerte abrazo y saludo a toda la familia de Antioquía. Y vamos a estudiar juntos la palabra de Dios. Hemos dado lectura ya al capítulo 4 de la primera carta a Timoteo. Hoy vamos a culminar ya el capítulo 4 y vamos a estar estudiando los versículos del 11 al 16. Seguimos bajo esta serie, un encargo especial, y hoy vamos a tener en especial la palabra o el estudio en relación a lo que Dios quiere decirle a Timoteo y que también por ende nos quiere decir a nosotros en relación a este encargo especial. Hoy he titulado a este sermón: sé fiel a tu encargo. Sé fiel a tu encargo. Y esto tiene que ver mucho, pues obviamente, con el contexto de la serie, ¿no? Hemos dicho que este encargo especial que Pablo le dio a Timoteo, pues en un sentido Dios nos los da a cada uno de nosotros como su pueblo, como su iglesia. Y es que a lo mejor usted puede tener por allá algún recuerdo de algo que le hayan encargado a usted hacer y que en algún sentido usted no se sentía capaz para poder hacerlo. Que en algún sentido cuando recibió ese encargo decía, ¿sabes qué? Te agradezco, pero mejor piensa en alguien más. Yo creo que no podré hacerlo. En mi caso recuerdo que hace ya tal vez más de 8 años, tal vez 8, sí, aproximadamente, fui invitado para ser parte de esta dirección de lo que se le conoce esta conferencia, la cumbre del liderazgo, ¿no? Y recuerdo que cuando me invitaron, coincidía con un viaje que yo tenía fuera del estado, y que en un sentido, cuando yo vi las fechas, yo realmente dije, no, pues creo que no voy a poder con esta responsabilidad, creo que no voy a poder por este encargo. Y estando yo fuera de la ciudad, estuve tentadísimo, me acuerdo muy bien, una noche, estando ya en el cuarto hotel, de llamar a la persona que me invitó para decirle, ¿sabes qué? No creo, mira, voy a llegar nada más con un día de anticipación, no creo poder hacer esta encomienda. Y recuerdo que estando orando en ese cuarto, de eso que podemos explicar solamente de una manera, que es Dios hablando a nuestro corazón por medio de su palabra a través de su Santo Espíritu, puse esas palabras en mi corazón. Recuerda, Marcial, si te están llamando, no es porque estés totalmente capacitado para hacerlo, sino porque yo te voy a capacitar para hacer aquello para lo que te he enviado. Y saben que, hermanos, es justo lo que vino a mi corazón cuando estaba leyendo estos versículos del versículo 11 al 16 de Pablo a Timoteo, dándole este encargo especial. Así que vamos a estudiar estos versículos a través de acciones muy concretas de cómo podemos ser entonces fieles a nuestro encargo o fieles a nuestro llamado. ¿Ok? Así que, como siempre, le pido esté anotando, como siempre le pido usted tenga ahí algo para escribir, para que pueda anotar estas 3 acciones concretas. ¿Cómo ser fiel a nuestro llamado? Bueno, confía en aquel que te llamó. ¿Ok? Confía en aquel que te llamó. Otra acción concreta es ocúpate en servir. Y la tercera acción concreta es no bajes la guardia. ¿Ok? Así que vamos entonces a la primera acción. Confía en aquel que te llamó. No voy a dejar mentir, pero en cuanto a perfiles de personas, tal vez pudiéramos nosotros englobar o pudiéramos enmarcar o clasificar a 2 tipos de personas. Aquellas que creen que pueden y aquellas que creen que no pueden por diversas circunstancias. Ambas generalmente surgen como respuestas
de lo que la persona misma ve en relación a sí misma o a su entorno. Le explico. Cuando una persona recibe un encargo o una responsabilidad y le preguntan, ¿puedes? Lo que va a venir a continuación de eso va a tener que ver mucho con lo que esté dentro de la persona y lo que está alrededor de la persona. Y entonces por eso la persona puede decir, bueno, ¿sabes qué? Sí puedo hacerlo. O no creo hacerlo. ¿Ok? En el caso de Pablo, empezamos este texto en el versículo 11 nuevamente con una acción muy puntual que ya hemos estudiado el domingo pasado en relación a lo que Pablo tenía que hacer en la iglesia. Versículo 11. Encarga y enseña estas cosas. ¿Qué cosas? Todo lo que ya hablamos, nútrete de la palabra, ejercítate en la piedad, rechaza las falsas doctrinas. ¿Ok? Pero inmediatamente Pablo va a ponernos en contexto acerca de algo que muy probablemente estaba pasando con Timoteo, porque de otra manera a lo mejor no tendría caso mostrarlo aquí. Pero en el versículo 12 nos da una característica o nos pone, como dije en su momento, en contexto de lo que estaba pasando con Timoteo. Versículo 12. Que nadie te menosprecie por ser joven. Dicen algunos historiadores que para este tiempo probablemente Timoteo ya tendría unos 34 a 39 años más o menos en ese rango de edad. Puede ser que tenía 34 o hasta 39. Y Timoteo, de manera muy interesante, a diferencia de Pablo, era una persona muy tímida, era una persona muy reservada. Y ya con esas características, si usted ha estado conmigo los domingos pasados y todo lo que hemos estudiado que Pablo le está diciendo a Timoteo, es interesante que en este momento de la carta podamos ver esta aclaración, que nadie te menosprecie por ser joven. Timoteo tiene un encargo bien interesante, bien especial, ser pastor de la iglesia de Éfeso, ser este representante apostólico, sobre los ancianos o sobre los presbíteros que ya estaban en Éfeso. Y ante esto, muy probablemente, más de una vez, Timoteo le pudo haber dicho a Pablo, Pablo, maestro, ¿no? Gracias por tomarme en cuenta para esta tan noble y especial labor, pero ¿cómo les voy a hablar? Digo, tú eres Pablo y vienes y hablas y todo el mundo te escucha, pero yo, tan solo alguien de, un promedio, ¿no? 36 años, hablarle a estas personas, hablarle a estos eruditos, hablarle a estos ancianos aquí a esta iglesia, y no ancianos solamente por cuestiones de edad, sino por este cargo de liderazgo, ¿no? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando Dios nos pone en estos contextos? ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Tiene algún recuerdo, así como yo, de que Dios lo haya puesto en algún contexto para hacer algo y usted respondió no, pensando en usted y en sus características y en sus medios? Dios le llama a hacer algo, ya sea en el trabajo, Dios le llama a hacer algo a lo mejor en un contexto laboral o incluso escolar, y usted ha dicho, no puedo porque no me creo capaz. O al revés, ¿no? Sí puedo porque estoy sumamente capacitado para poder hacerlo, que vamos a tocar ese tema también. Lo cierto es que esta realidad se topa al día de hoy dentro de la iglesia. Muchísimos de nosotros hoy en día no tenemos ni tomamos ningún cargo de responsabilidad, y no solamente me estoy refiriendo a oficiales de iglesia, que digamos sería así como que el top, ¿no? Para algún hermano el top de una iglesia es ser anciano o diácono. No, simplemente algún tipo de liderazgo. No queremos involucrarnos, no queremos tomar responsabilidades, y de manera interesante pudiéramos estar, a lo mejor no muy conscientes, de estar iniciando o estar presentando la misma raíz o el mismo argumento de Timoteo, pero en otras áreas, ¿no? No estoy capacitado por, no me creo capaz por. Y bueno, para esto le dejo la primera nota del sermón en esta mañana. Mi confianza de poder vivir como Dios manda no radica en mis esfuerzos o en mis buenas intenciones, sino en creer
en creerle que el que me salvó me capacita para hacerlo por medio de su Santo Espíritu. Voy a dar lectura nuevamente. Mi confianza de poder vivir como Dios manda no radica en mis esfuerzos o en buenas intenciones, sino en creer al que me salvó. Ese mismo me capacita para hacerlo por medio de su Santo Espíritu. Y es lo que a continuación vamos a ver. Cuando Pablo le dice que nadie te menosprecie por ser joven, no es que Pablo va a venir acá a ser el porrista de Timoteo, ¿no? O dale Timoteo, tú puedes, Tim, tú puedes, échale ganas, ¿no? Lo que va a hacer Pablo ahorita va a enlistar una serie de características que son imposibles a menos que Jesucristo sea el que las avale, las dirija y las equipe. Y bueno, es lo que sigue diciendo el versículo 12. Dice, por el contrario o al contrario, que los creyentes vean en ti, y vean lo que va a poner Pablo. ¿Un qué? Un ejemplo a seguir. O sea, Timoteo, no solamente no te compro la parte de que seas joven, sino que quiero que tú tengas en cuenta que tú debes ser este ejemplo. Y es interesante porque en la palabra original, el ejemplo significa, la podemos traducir también como modelo o una marca visible, ¿ok? O una marca visible para el resto de los creyentes. Ahora, por todo lo que pudiera significar esto de que Pablo como que quisiera resaltar a Timoteo en su persona, lejos de esto, lo que Pablo va a resaltar a través de las siguientes características es: tú puedes ser ejemplo y tú puedes ser la marca o el modelo para otros creyentes, no por tu propia persona, sino por aquel que se ve en ti. Y este principio lo vemos ahora sí que comunicado en diferentes versículos de la Biblia. Por ejemplo, en 1 Corintios 11, versículo 1, en la Nueva Biblia de las Américas, dice el apóstol Pablo: sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. En Mateo 5, 16, en Nueva Traducción Viviente, si usted se acuerda de este fragmento de luz y sal, dice: de la misma manera, dejen que sus buenas acciones, brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Es decir, la Biblia nunca va a poner un especial enfoque en la persona, sino nosotros nos convertimos, vean qué interesante, nosotros nos convertimos en este modelo, en esta marca visible de lo que Jesús puede hacer con una persona. Es increíble. En ese contexto entendemos por qué Pablo está diciendo: no, mira, mi querido Tim, no importa tu juventud, no se trata de ti, sino se trata de aquel que te llama y te equipa para hacer lo que Él te ha encargado hacer. En ese contexto, entonces, vemos que las características que les va a pedir Pablo a Timoteo para ser ejemplo son las mismas, mis amados hermanos, o pueden ser las mismas que Dios nos está recordando o nos está pidiendo a usted y a mí que pongamos mucha atención y tomemos muy en cuenta en esta mañana. Dice la palabra de Dios, en la manera, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir. ¿Quieren listar ahí, por favor? ¿Cómo debemos ser ejemplo? Número 1, en la manera de hablar, es decir, lo que digo, lo que sale de mi boca. Esta semana Dios regaló un ejemplo vivencial en relación a esto. Estábamos platicando aquí en la oficina de las personas y estábamos diciendo que a veces lo que decimos de manera espontánea, llámese en una predicación o tal vez en algún escenario formal, simplemente es el reflejo de nuestra plática o nuestra conversación cotidiana. Y una de las personas que estaban involucradas en la conversación dijo: chíspale, sí, me hace falta tratar de controlar eso. Y puntualmente otro involucrado dijo: mira, es que no tienes que controlarlo o no tienes que concentrarte para que no lo digas al momento de estar enseñando algo. Tienes que ser muy intencional en dejar de decirlo en la vida cotidiana, ahí en tu plática normal, en cómo conversas con las personas, porque en la manera que hablas se refleja lo que Dios está haciendo en tu vida. Es lo mismo que le está diciendo a Timoteo, y es lo mismo que la palabra de Dios nos dice ahí en un texto muy conocido por usted, Efesios 4:29. Vamos a dar lectura en Nueva Biblia de las Américas, que dice: no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala,
tal vez en la versión 60 es corrompida, y me gusta mucho la nueva versión internacional que dice palabra obscena. O sea, no salga nada de esto de su boca, sino solo lo que sea para buena edificación, según, vean esto, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Claro, una marca, una evidencia, un modelo, un ejemplo de lo que Cristo hace en una persona es la manera en cómo hablamos. No sé cuántos de ustedes le han hecho esa observación. No sé cuántos de ustedes le han hecho esa nota a su vida personal, como que, oye, me llama la atención cómo hablas. Oye, veo que como que ninguna palabra por ahí, como que ningún insulto, vamos a llamarlo así, sale ahí de tu boca, al menos no tan intencional. O por todo lo contrario, ¿no? O por todo lo contrario. Oye, ¿tú dices conocer a Jesús? Porque si conoces a Jesús, creo que tu boca no lo sabe. Porque mira cómo estás hablando, mira cómo te estás comunicando. ¿Qué otra característica tiene que ser Timoteo en ejemplo y marca a creyentes al igual que nosotros? Bueno, en la conducta, ¿ok? Manera de hablar, lo que digo. Conducta, lo que hago. Va muy de la mano. Mi trato personal con otros, mi trato en el día a día con las personas, incluso cómo me visto, si comunico soberbia, si comunico buscar más mi gloria que su gloria. Si soy una persona que siempre anda tal vez molesto, enojado, si soy medio responsable, tu conducta, Timoteo, tu conducta, hermano, mi conducta refleja lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas. Romanos 12, 3, y voy a darle muchos versículos en esta primera acción, así que le pido que vaya anotando. Romanos 12, 3, nueva versión internacional, dice: por la gracia que se me ha dado, les digo que a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Es decir, la forma en la que tú te comportas va a comunicar quién eres delante de Dios. Hay soberbia, repito. Hay incluso comunicar algo así como que una falsa piedad o tener un concepto diferente de mismo. Bueno, esto lo conecta perfectamente. Otra característica para Timoteo y para nosotros, sigo aquí leyendo el versículo 11. En ti un ejemplo, manera de hablar, la manera de conducta, en amor, ¿ok? En amor, lo que doy, ¿no? El amor es un tema muy amplio, o sea, podemos hablar muchísimas cosas del amor, pero tal vez algo relacionado a compasión con otros, no comunicar egoísmo, ser intencional en servir a otros. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, nos da una buena pauta. Dice, en fin, vivan en amor, ¿ok? En armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Puedes usted enlistar ahí cuántas cuestiones prácticas de reflejar en amor. Vivir en armonía, nos hace peleando a cada rato. Compartir penas y alegrías. Oye, o sea, estar atentos, llorar los unos con los otros, reír los unos con los otros. Practicar el amor fraternal, ser compasivos y humildes. O sea, es importante que también en una cuestión de conducta, tu amor sea evidente. En fe, ¿ok? Lo que creo. Conexión directa con el Evangelio. ¿Recuerdan nuestra frase que hemos dicho en diferentes ocasiones? Lo que creo determina en la manera como vivo. Gálatas 2:20 me encanta. En la Nueva Biblia Las Américas dice: con Cristo he sido crucificado y ya no soy el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la ¿qué? Por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta palabra de vivir por fe o tener fe está tan mal empleada, porque fe conectan únicamente a una esperanza en algo que probablemente ni siquiera se va a dar, o en una esperanza que depende de mí mismo. Pero la fe de la cual está hablando aquí Pablo tiene que ver con esta fe salvadora, conectada totalmente con el Evangelio y con la persona de Jesucristo. Y finalmente, fe y pureza, ¿ok? ¿Cómo cuido mi cuerpo? Esta parte de pureza conecta en el original para comunicar específicamente limpieza,
castidad, santidad. Efesios 5:3. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. En escasos un versículo más o menos, Pablo nos acaba de recordar puntuales y visibles, vamos a decir, evidencias de que Cristo ha hecho una obra en nuestras vidas. De que Cristo ha hecho una obra en nuestras vidas. Pablo le está diciendo a Timoteo, tú tienes que ser ejemplo de esto, tienes que ser marca visible de esto, no importando tu edad. Esto es increíble para los chicos que nos están viendo, no importando tu edad, porque no depende de ti, sino depende de aquel que te llama y te respalda y te equipa para vivir conforme a ese llamado. Y por eso cerramos esta primera acción con esta otra nota del sermón. Mi vida debe anhelar el buscar y reflejar la gloria de aquel que me salvó y no mi propia gloria. Así que, hermanos, si alguien en esta mañana todavía tiene como que no, pastor, es que es bien difícil la vida cristiana. No, ¿sabe qué? No es difícil. Es imposible la vida cristiana sin Cristo. La vida cristiana sin Cristo es imposible. Por eso el evangelio es necesario todos los días. Por eso usted no puede decir que conoce a Jesús y tratar o esforzarse por vivir así sin Cristo. Solo el Espíritu Santo es aquel que puede hacer la obra en nosotros. Bueno, y vamos a la segunda acción. Ocúpate en servir. Hemos explicado claramente entonces que Dios es quien nos capacita para hacer aquello para lo cual nos ha salvado. Es Él el que se lleva la gloria y es Él el que refleja su gloria a través de nosotros. Pero la pregunta es, ¿para qué Dios lo ha salvado, hermano? Aquí en casa, aquí en piso dirían por allá, ¿para qué Dios nos ha salvado? Bueno, muchos pueden decir, para su gloria, ok, amén. Pregunta número 1 de 100 cristianos dijeron. Para deleitarme en Él, dirían ahí los paiparianos, ¿no? Para disfrutar de Él, todas son correctas. Pero algo que se nos pasa o algo que no queremos tener muy en cuenta es que también Dios nos ha salvado para servirle a Él. Adorarle, amén. Deleitarme, amén. Disfrutar de Él, amén. Pero parte de esta adoración y deleite también tiene que reflejarse en cómo le servimos. Porque ha habido un cambio en nuestro ADN espiritual. Dice la Escritura en Romanos 6, versículo 22, Nueva Traducción Viviente. Ahora quedaron libres del poder del pecado. Amén. No, libres, acabamos de cantar, ¿no? Hay libertad. Ya, no estoy atado a las cadenas del pecado. Pero dice Pablo, y se han hecho esclavos de Dios. Es interesante que en el original es la misma palabra esclavo del pecado que esclavo de Dios. Algunas otras versiones lo ponen como siervo, ¿no? Y nos gusta decir siervo, porque se escucha menos fuerte. Pero si usted conecta esclavo, ¿qué es lo que hace un esclavo, no? Obedece y hace lo que su amo dice. Claro, hay una gran diferencia. Diría por ahí incluso una canción, somos esclavos por amor. Todo lo que nosotros hacemos o lo que en teoría debemos hacer para Cristo, si es verdad, estamos llamados a hacerlos en servicio, pero por amor. No debe ser una carga para nosotros. Y esto, pues obviamente tiene que generar una evaluación en nuestro corazón, porque muchas veces nosotros simplemente queremos descargar o descansar en que hemos sido rescatados del pecado para adorarle, para deleitarnos en Él, pero no queremos como que tomar la responsabilidad de ser siervos de aquel que nos salvó. Y por eso le dejo la siguiente nota. Una evidencia de mi nueva vida en Cristo es que ahora anhelo vivir para Él, sirviendo a otros y no utilizarlo a Él para servirme de otros. Cuando alguien conoce a Cristo, uno quiere servir de manera, ahora sí que vertical. Señor, ¿qué quieres que haga? Y esto se ve de manera horizontal. Versículo 13.
Pablo dando esta nota en su carta diciendo, bueno, Timoteo, en tanto que llego, porque Pablo tenía este anhelo de regresar, en tanto que llego, dedícate a lo siguiente. Y esto me gusta mucho y una conexión especial. ¿Dónde escucharon o quién dijo también muy parecido estas palabras? Regreso pronto. Regreso pronto. Y en lo que yo regreso, ustedes, mis siervos, tienen que hacer esto. Entonces, bien interesante, la vida cristiana conecta con actividad, no solamente con una adoración pasiva. La vida cristiana tiene que ver con hacer, la vida cristiana tiene que ver con reflejar, la vida cristiana tiene que ver con acción como parte de nuestra adoración. Y entonces es que entendemos lo que Pablo le dice a Timoteo, ¿ok? En lo que yo regreso, por si regreso, tienes que ocuparte en hacer las siguientes tareas. ¿Ok? Primera tarea que es, dice acá la palabra de Dios, dedícate a la lectura pública. Muy bien, antes de que yo entre a la lectura pública, quisiera hacer una pausa en la parte de dedícate. Otras versiones utilizan literalmente la palabra que emana de la misma raíz, ocúpate. ¿Y por qué quiero hacer esta nota? Porque todavía, en serio, y lo decimos como familia Antioquía, y muchos de los que nos están viendo pueden estar en ese caso, todavía muchas personas que son parte de una iglesia creen que el trabajo de la iglesia consiste únicamente en participar de manera general, pero no involucrarse. Y que los únicos que tienen que hacerlo en un sentido son los responsables de predicar la palabra, o los líderes, o los ancianos. Pero si es verdad que esta carta está dirigida a Timoteo de manera específica como un ministro, estudiamos hace algunos domingos que esa palabra de ministro, ahora sí que no los puedo ver a todos más que los de en casa, pero ¿alguien se acuerda de dónde se derivaba esa palabra ministro que Pablo utiliza para hablar a Timoteo? ¿Alguien se acordaba? ¿Cuál es la palabra original que utilizaba Pablo en ministro? Servicio, diácono, ¿ok? Diáconos es la palabra original, y esto automáticamente nos responsabiliza a todos de que lo que le va a decir Pablo a Timoteo es algo que nosotros también tenemos que cuidar como parte de nuestra adoración, como parte de ahora sí que estar pendientes, de ser fiel al encargo de lo que Dios nos ha dado. Ahora sí, ocúpate, Timoteo, dedícate, Marcial, dedícate, Israel, pon atención, Juanito. Estoy tratando de acordarme quién estamos aquí, hermanos, para que no se me olvide. Ponte alerta, ¿a qué cosa? Bueno, a la lectura pública de las Escrituras. Obviamente esto era una práctica que venía o se continuaba con esta práctica que ya hemos leído en las Escrituras en otras formas, en otros tiempos, Jesús mismo haciéndolo. ¿Cuál era esta práctica? El leer la ley en las sinagogas, ¿no? De manera pública. Pero conectamos al día de hoy en que es muy importante que sea la palabra, y aquí lo hemos dicho mucho, la palabra la que sea leída, predicada, ¿ok? Compartida, no únicamente vivencias, mucho menos nuevas revelaciones, sino sea la palabra abierta y leída y compartida en cada casa. Sería interesante que hagamos todos el ejercicio. ¿Cuántos días de la semana en nuestras casas se lee la Escritura? Repito, no como una práctica únicamente metódica sin sentido, sino con toda la intención de escuchar a Dios en su palabra. Bueno, ¿se lo dicen a Timoteo? Nos lo dicen a nosotros. Así como dice el famoso dicho, se lo digo a Juan para que lo entienda Pedro, aplica para nosotros, hermanos. La lectura de las Escrituras. Salmo 1, 2, decía el salmista, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Ok, Timoteo, ocúpate entonces en la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar. En la versión original están invertidas. Primero es animar y luego enseñar. Así que pues permítame tomarlo de esa manera. Animar. Y otra vez, no significa aquí que Pablo nos está llamando a ser porristas de nuestros hermanos en un sentido,
Pero sí se vale, ¿no?, el estar pendiente, el estar atento a los hermanos, pero no solamente ahí, sino también estar atento en cuanto a exhortar en relación a la manera de vivir. Estamos en pandemia, hermanos. Estamos desconectados físicamente. ¿Cuántos de ustedes de manera intencional han enviado el mensajito, han levantado el teléfono? Para los que tienen ahí también la posibilidad, han hecho la videollamada para estar en contacto, para preguntar a los hermanos cómo van, cómo están, si han tenido alguna carga, alguna lucha. Gálatas 6:2 nos dice: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Y para los que tienen un poquito de contexto ahí de Gálatas, están en el contexto de si alguien es descubierto en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo y cuidándose ustedes mismos de que no caigan. O sea, esta palabra animar tiene que ver esta responsabilidad. Timoteo, tienes que ser responsable, no solamente leas la Biblia de manera pública, ser responsable de animar a la comunidad de creyentes, de estar en contacto. Esto es relación. No nada más es información, es relación. Aquí decimos, somos una familia, ¿no? Y es bien difícil porque tiene que ver mucho con negarte a ti mismo. ¿Ok? Animar, enseñar. Bueno, el domingo pasado dedicamos mucho tiempo a decir lo importante que debe ser el enseñar, el que nosotros queramos compartir con otros lo que Dios nos muestra en su palabra. Y finalmente dice, ejercita el don que recibiste. ¿Ok? Esta palabra ejercitar otra vez va a acción. No abandones, no descuides, persiste. Es bien interesante. Creo que aquí en la familia Antioquía, y todos los que estamos de casa no van a dejar mentir, creemos fielmente que a cada uno de nosotros Dios nos ha dado dones. ¿Y nos ha dado dones para qué? Para servirle. ¿Ok? Para servirle. Y al servirle a Él, de cascada, si usted lo quiere, me permite decirlo, de cascada va a ser de bendición para otras personas. Hay diferentes listas de dones, los hemos estudiado, Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4. Pero independientemente del don que usted ha recibido, lo que usted tiene que entender es de que no puede estar pasivo en el encargo de ser un hijo de Dios. No se vale aquí el calientabanca, no se vale, hermanos. Hay una sociedad que está necesitada de escuchar que Jesucristo sigue transformando vidas, que Jesucristo sigue presente en las vidas de las personas, y todos aquellos que decimos conocerlo, somos los encargados de ser este ejemplo, esta marca visible de que Cristo es real. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 dice, cada uno ponga, por favor yo le pido que anote, yo sé que usted confía mucho en su memoria, pero anote. Cada uno ponga al servicio de los demás, ¿qué cosa? El don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Cerramos esta segunda acción muy práctica, que es ocúpate en servir, con la siguiente nota. Dios nos ha equipado de dones por medio de su Santo Espíritu. Amén. Eso no viene de nosotros, sino que es don de Dios para poder servirle. Pero nuestra responsabilidad es ponerlos en práctica en servicio y bendición a otros. Y eso nos lleva al tercer y última acción de cómo cuidar este encargo que hemos recibido, este llamado que hemos recibido por parte de Dios. ¿Cuál es? No bajes la guardia. Tal vez una frase muy trillada, pero muy conocida. Decimos que la vida cristiana es una carrera de resistencia y no de velocidad. Puede ser que muchos de los que están escuchando este sermón en esta mañana, al estar ahora sí que recordando, decir, mira este pasaje, la verdad fue muy bonito ahí en mi vida, cuando tenía 20 años en un campamento. Recuerdo que este pasaje me motivó a hacer muchas acciones. Recuerdo que este pasaje, y hablan en pasado. Porque hoy aparentemente como que todo lo que estamos viviendo y todo lo que estamos diciendo, como que ya no es tan evidente. Y podemos caer en la mentira de decir, y esto lo escuché literal de alguien, es que yo ya serví mucho, que lo hagan otros. Sí, es así como que,
Pero no sabía, hermano, que usted tenía trato VIP. Así fue. Yo ya serví mucho, que lo hagan otros. O puede caer también en la otra mentira de decir, no, pues por mi edad a lo mejor yo ya no puedo servir a Dios. O peor aún, en otra mentira de decir, no, ¿sabes qué? Yo creo que me voy a tomar un año sabático. Un año sabático, ¿no? No voy a hacer nada para Dios. Bueno, es verdad que lo que Pablo le está diciendo a Timoteo viene en contexto de iglesia. Y pudiera ser que cuando usted dice algo, en un sentido esté pensando en que tal vez ha estado a cargo de muchos liderazgos en la iglesia y estar sirviendo constantemente. Y puede ser que por ahí le pase en su corazón el decir eso, un año sabático. Por momentos me dan ganas, pero me acuerdo que soy el pastor y se me pasa, ¿no? Pero el servir a Dios, si estamos conectando lo que estamos viendo acá, no es una cuestión de obligación, sino es una cuestión de adoración. Ahora, eso no significa que no sea cansado. Eso no significa que no genere marcas en nuestra vida. Yo sé que muchos aquí pueden tener diferentes testimonios de momentos específicos en el servicio a Dios que han marcado su vida, que lo han dejado pues tocado, si lo quiere ver, recordando aquel momento, aquella consejería, aquella persona. Pero vean cómo Pablo va a cerrar esto que le está diciendo a Timoteo, versículo 15. Sé diligente en estos asuntos. ¿En qué asuntos? En todo lo que acabamos de ver en el capítulo 4. Y otra vez, la NBI nos regala la palabra sé diligente, pero en el original otra vez conecta con este verbo. Ocúpate, practica, entrégate. De hecho, aquí sí lo dice después, entrégate de lleno a ellos. ¿A quiénes ellos? A estos asuntos. Porque tu vida no importa cuánto haya servido, tu vida no importa cuánto haya hecho, simplemente es el fruto de lo que Jesús ya hizo. Y si tú conoces, ya has recibido este encargo tan especial y tan único que es el llamado a ser hijo de Dios, tu vida tiene que mostrar una evidencia del día 1 al día, ¿qué quieres? 30, 40, 50, no sé cuántos años puedas contar hoy que eres cristiano. Mira lo que dice la palabra. Entrégate de lleno a ellos, de modo que tu familia, de modo que tus vecinos o algunas personas puedan ver que estás progresando. ¿Alguien me sigue en lectura? De modo que ¿qué? Que todos, es decir, Pablo para con Timoteo, que toda la iglesia, que todo tu entorno, en nosotros aplica lo mismo. Que todos puedan ver que estás progresando. ¿Y a qué se refiere este progreso? Crecimiento, reflejar cada vez más a Cristo en tu vida, mostrarlo a Él todos los días. Versículo 16, en este proceso, ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Hermanos, entonces tenemos un encargo. Hemos sido llamados para salvación, hemos sido llamados para adoración. La vida cristiana no es una vida fácil, ¿ok? La vida cristiana no se exenta de todas las problemáticas que hoy estamos escuchando en nuestro entorno. Domingo a domingo lo decimos, muchos de nosotros al estar escuchando este sermón, hay a lo mejor un entorno en casa que pareciera ser totalmente contrastante a la vida cristiana. A lo mejor la casa de enfrente, a lo mejor la familia, a lo mejor alguien muy cercano a usted está pasando por problemas tremendos. Usted mismo puede estar pasando por estos momentos tan complejos en su vida. Así que no podemos dar el lujo de decir, no, la verdad, ahorita como que le pongo pausa a estar en comunión, le pongo pausa a estar buscando lo que me hace, ahora sí que seguir adelante. Y Pablo dice a Timoteo, ¿y sabes qué? De todo lo que acabas de escuchar, del primero que tienes que tener cuidado es de esos terribles falsos maestros.
Del primero que tienes que tener cuidado, ¿de quién es? De ti mismo. Porque tú mismo puedes ser el que empieces a querer mentiras o a tomar decisiones que lejos que te lleven a Cristo, te alejen de Cristo. Que lejos que busques anhelar más conocer a Jesús, te alejes y empiezas a creer más en tus propias fuerzas y empiezas a creer más en tus propios medios. En el marco de la consejería dice que el peor momento que una persona puede pasar, escuchen muy bien, anoten todos, el peor momento es cuando nada malo te pasa. Es el peor momento o el momento más riesgoso en los cuales nosotros podemos decir: Dios, pausa para ti, yo continúo. ¿Saben por qué? Porque cuando nada malo pasa, usted y yo pensamos que tenemos el control y todo está bien. Le dejo esta última nota del sermón. La vida en Cristo es imposible vivir sin Él, pero sin duda es una tremenda bendición vivirla por Él y para Él. Así que, hermano, usted que nos está viendo en esta mañana, usted que está aquí con nosotros adorando al Señor, desconozco por completo cuál sea el contexto de lo que está pasando hoy. Pero el mensaje de Pablo a Timoteo es: aquel que lo ha llamado, lo sustenta. Y si hoy las diferentes circunstancias de la vida, lo que ha pasado, en algún momento lo ha tratado de desenfocar o lo ha llevado a intentar creer que puede estar sin Dios, o en un sentido que Dios ya no está con usted, hoy es un excelente recordatorio de que Dios nunca ha dejado de estar, ni estará lejos de usted. Y hoy es el día en el que usted puede venir a los pies de su Salvador para ser restaurado, para ser transformado, para ser fortalecido. Y si usted no lo conoce, para empezar una nueva vida con Él. Somos llamados a ser un pueblo con luchas, un pueblo con dificultades, un pueblo con batallas todos los días, pero un pueblo que está dirigido y liderado por el único Rey que sigue salvando vidas hasta el día de hoy. Y su nombre es Jesús. Vamos a orar, hermanos. Señor, el que tú nos hayas rescatado es una muestra de tu gracia, Señor, y de tu amor. Aunque nosotros, Señor, nos cuesta trabajo decirlo, vivimos en rebeldía, Señor. Somos unos rebeldes. Queremos la vida como nosotros la queremos. Queremos poner nuestras propias reglas. Queremos hacer lo que nosotros queremos hacer, Señor, aun cuando estamos de manera intencionada pecando y atentando en contra de ti. Y eso puede ser que al día de hoy haya tenido ya consecuencias para muchos de nosotros. Ahora, Dios, en esta mañana lo que queremos es venir a rendirnos delante de ti y suplicarte, Señor, que tengas misericordia en nuestras vidas y nos hagas parte de esta tu familia, Señor. Nos hagas parte de este tu pueblo, Señor, que no deja de tener las mismas luchas, pero que nos haces parte, Señor, que nos haces un equipo, que nos haces uno contigo para seguir adelante, para animarnos, para cuidarnos, para velar los unos por los otros y para recordar que no se trata de nosotros y nuestras fuerzas, sino de ti y que tú nos haces fuertes. Gracias por tu palabra y gracias por tu pueblo, Señor. Te adoramos y te cantamos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.